Así me siento yo cada vez que voy a prepararme a un viaje mochilero. Si usted está interesado en ir a un viaje así, de mochila, con su mochila, les voy a enseñar todo lo que yo llevo para un evento así. Así que esté pendiente, acompáñame y vamos a empezar. El ir a un viaje de mochilero es como combinar dos cosas. Una caminata y campamento, lo mezclas dos juntos y tienes un viaje mochilero. ¿Por qué? Porque en la mochila vas a llevar cosas que vas a poder usar, recursos como el refugio, que te va a permitir descansar y por el otro día ir y seguir caminando por largas distancias. Eso es el beneficio de ir a un viaje mochilero. Está frío, mi gente. A ver si puedo hablar. Primero que nada vamos a hablar de los tres equipos principales, le dicen top 3, que son el equipo más grande que usted va a llevar a un viaje mochilero. Número 1 va a ser la mochila. Número 2 va a ser el refugio, sea hamaca o sea carpa. Y número 3 va a ser el equipo para dormir. Así que permítame demostrarle. Aquí, como puedes ver, está la mochila. Inmediatamente puedes ver que tiene muchos zippers aquí. Perdone porque mi español está bajo construcción, así que voy a tal vez decir algunas palabras en inglés o spanglish. Eso téngame paciencia, pero rápidamente, como puedes ver, esta mochila es una mochila Ozark Trail de 50 litros. Hay un sinfín de mochilas que usted puede encontrar. Este es, como nosotros decimos en Puerto Rico, bueno, bonito y barato. Ok, tenemos zippers en este Ozark Trail. Tienen dos lugares para poner botellas en ambos lados, bien chévere. Como puedes ver acá abajo, esta es mi silla. Para mí la silla es vital para llevar al campamento, no lo tienes que hacer, eso es opcional. Pero aquí tiene dos lugares donde puedes conectar este equipo abajo para mantenerlo fuera y dejar espacio dentro de la mochila. En sí la mochila está compuesta de diferentes lugares, ¿verdad? De diferentes compartments. El de arriba le dicen el cerebro. Tiene un compartment aquí y un compartment aquí. Ahora, atrás de la mochila, me gusta también esta mochila porque tiene diferentes tamaños. Para conseguirte un bulto, una mochila, nosotros hicimos bulto en Puerto Rico, pero una mochila es vital que tú consigas una que te quede a tu cuerpo. Esto es como comprar zapatos a tu tamaño. Entonces en este caso me gusta también esta mochila porque yo puedo cambiar rápidamente el tamaño de mi torso, de esta porción de mi cuerpo acá arriba, para que quede bien a mi cuerpo. Yo puedo hacer otro video si usted está interesado de cómo medirse bien con su mochila. Pero en este video nos vamos a enfocar de todo lo que yo llevo dentro de la mochila. Muy bien, ahora vamos para el próximo punto. Aquí tengo dos refugios. Esto depende a lo que a usted le guste, sea carpa o sea hamaca. Mi preferible es hamaca. El problema con esto, como puedes ver, es que la hamaca requiere ciertas cosas dependiendo al clima del año. Si está muy frío, no puedes simplemente dormir en una hamaca porque te va a frizar. El viento entra por abajo, como puedes imaginarte, y vas a tener una noche incómoda. La hamaca tiene tres cosas. Tiene mosquitero, tiene un toldo que va por encima. Esto lo puedes ver en algunos de los videos que yo he hecho con la hamaca. Y por debajo le dicen el colchón, underquilt. ¿Okay? Los beneficios de la hamaca es que estás elevado del suelo, pero necesitas conseguir árbol. Es importante que tú sepas en dónde vas a ir y que tenga todos los recursos que usted necesita para que pueda descansar en lo que es la hamaca. Ahora, si usted como yo le gusta dormir en hamacas, le doy un tip. Llévese un mat para ponerlo debajo de la hamaca para que sus cosas no se mojen. Usted no va a poder poner sus pertenencias, su mochila y todas las cosas en su hamaca. So va a tener que ponerlo en el suelo o guindando en un lugar. Yo lo que hago es que pongo un mat y los pongo encima para que los elementos no lo mojen durante la noche. Ahora, aquí, como puedes ver, tengo la carpa, lo que se le dice freestanding, tienda de campaña independiente o libre, ¿ok? La razón por la cual es importante comprarla de esta manera, porque esto está diseñado específicamente para un viaje mochilero. Es liviana, al instalarla puede levantarla y moverla de lugar en lugar, porque muchas veces es difícil conseguir
lugares planos. Entonces, este específicamente es el Bryce Two-Person Tent de 2 personas. Perea Outdoor Products es la compañía. Lo he usado ya varias veces y me encanta. En cualquier tipo de temperaturas me la he llevado y es una carpa excelente, la recomiendo bastante. Ahora vamos a hablar del equipo de dormir. Vamos allá. Como puedes ver aquí tengo 3 cosas. Tenemos lo que se le dice el sleeping bag, la bolsa de dormir. El sleeping pad es el colchón. Y la almohada. 3 cosas bien vitales que yo uso para un campamento o para un viaje mochilero. Muy bien, el sleeping bag o la bolsa de dormir es importante que tú la compres a las condiciones a las cuales vas a ir a un viaje mochilero. Esta bolsa de dormir está diseñada a 20 grados, 20 a 30 grados y está diseñada para 3 estaciones, que es finales de primavera y principios de otoño, entre esas estaciones. Muy bien, ahora el sleeping pad, que es el colchón, es necesario porque la bolsa de dormir no te va a elevar del suelo. Ese es el trabajo del colchón, del sleeping bag. Perdón, el sleeping pad. En este caso, esto es un Helix Backpacking Sleeping Pad. No es barato. Este sí invertí dinero porque para mí es muy importante que yo tenga un colchón que me pueda mantener calentito por la noche. Es también importante saber que el colchón viene en diferentes niveles de lo que le dicen R-value, el valor R. Mientras más alto el valor, más caliente va a estar. Muy bien, ese es el sleeping pad o el colchón. Y por último, la almohada. Compré esto en Amazon. Este es un Trichology Backpacking Pillow. ¿Ok? Y es bastante barato. Así que voy a tener el link en los comentarios abajo para que usted pueda comprarlo. Mira qué pequeña es. Bien eficiente. Muy bien, eso es todo el equipo de dormir. Ya hablamos del top 3, los 3 principales. Ahora vamos a todo lo demás. Ok, ahora hablemos de ropa. Dependiendo al clima, usted va a llevar ciertas capas de ropa para mantenerse calentito por la noche. O lo que es importante tener en mente es que cuando uno va a un viaje mochilero, obviamente está caminando, está haciendo ejercicio y por ende está sudando. Por lo tanto, no se recomienda usar ropa de algodón. ¿Por qué? Porque el algodón absorbe todo el sudor de usted y al final y al cabo usted va a estar frío. Imagínate caminando por una caminata de, vamos a decir, 6 a 10 millas, llegas a tu campamento, está a los 60 grados y usted ha sudado la gota gorda. Y baja las temperaturas a los 40 grados por la noche. Usted ya no se está moviendo, no está calentando su cuerpo y la temperatura de su cuerpo comienza a bajar. Su ropa está mojada, por ende usted va a estar incómodo. Es vital que usted consiga ropas como de lana o ropas sintéticas de ejercicio. Eso lo va a ayudar a mantener su cuerpo por lo general más seco de lo que usted pudiera estar si tuviera ropa de algodón. Como puedes ver aquí, tengo una camiseta. Vamos a hablar en el contexto de temperatura fría porque mientras más caliente usted va quitando las capas que no necesita. Así que aquí está, una camisa como de ejercicio sintética. Es la primera capa. La segunda capa es la capa base, base layer. Esto es como otro suéter de sintético. Esto va encima de la camiseta. Encima de esto viene lo que es un fleece jacket de microforro polar. En inglés le dicen fleece jacket. Me encanta esta chaqueta. Esta va encima de el base layer o la capa principal después de la camiseta. Estos pantalones también sintéticos, como lo puedes escuchar, ¿ves? Por debajo puedes ponerte thermos de la misma manera. Las medias, vital que traigas medias extra. También encima de lo que es el fleece jacket se puede poner un jacket, le dicen down, un jacket de plumas, y esto te mantiene mucho más caliente en el frío.
También está lo que es una chaqueta cortavientos. Y esta es la última capa que tú te pones cuando están especialmente las temperaturas bajas y ventoso como hoy. Y también es una chaqueta a prueba de agua. Muy bien, estas son todas las capas para mantenerte bien caliente en las temperaturas bajas. Y así, viendo todo esto, es importante que usted traiga consigo 1 a 2 cambios de ropa, dependiendo a cuánto tiempo vas a estar en un viaje de mochilero. Ahora, también es importante que nosotros consideremos unas botas de hiking especial para su ruta, para su caminata. Yo uso esa bota que ves ahí. Esta bota, como puedes ver, son altas. Ya yo no uso tenis para caminata. Y no lo hago porque es más fácil que yo me doble el tobillo. Y te puedes imaginar cargando 30, 40 libras sobre tu espalda y tú te dobles tu tobillo. No, gracias. Por lo tanto, de ahora en adelante, yo procuro usar botas específicamente altas para evitar doblar mi tobillo. Y por último, yo uso un sombrero para el sol. No sé si le dicen de ala ancha o algo así, pero un sombrero con esto para proteger que no te vayas a quemar los oídos, la nariz, y obviamente te protege de la luz del sol para que puedas ver en tu camino. Y todo esto lo puedes poner en una bolsa así, la puedes conseguir en Amazon o en Walmart, lo que sea. Y esta bolsa te ayuda a proteger tu ropa de que se moje. Yo siempre pongo la ropa en una bolsa a prueba de agua y todo cabe ahí. Yo mantengo esta jacket arriba para que tenga más acceso fácil si es que se pone frío las temperaturas por la tarde. Muy bien, ahora sí, ahora vamos para el próximo punto, que es el equipo para cocinar. Este es el equipo de cocina. Bien sencillo, una ollita como esta. Este es el Fire Maple, diseñada para condiciones como hoy, cuando está ventoso. Aquí abajo protege del viento y ayuda a mantener el fuego caliente para así calentar la comida o el agua más rápidamente. Aquí yo tengo, esto es opcional, pero yo tengo sazones de todo tipo. Tengo canela, azúcar, sal, adobo en este caso. Yo me lo llevo siempre porque usted no sabe cuándo uno necesita sazonar su comida para que quede mejor. También aquí está la estufita más pequeña que yo he visto en mi vida. Esto es algo bien chévere, lo he usado para muchos viajes. Bien pequeñito y ayuda al peso que uno va a llevar en su mochila. Y aquí fácilmente se conecta a lo que es el butane. Creo que se dice butano, puedo estar mal. Pero esto se conecta aquí y con el lighter prende bien fácilmente. Tengo dos, siempre ando con dos por si acaso uno me falla. Y como quiera, mi cuchilla tiene un ferro y el metal donde puedo producir la chispa para prenderlo. No hay problema. Aquí tengo jabón para limpiar. Es bueno traer toallas. Yo siempre las limpio antes de llevarlas al campamento y las pongo en mi equipo. Un plato para comer o para tomar. Aquí llevo dos. Y estos van en una bolsa y estos van en otra bolsa. O sea, este es el equipo que yo uso para un viaje mochilero. Y todo esto, mire, cabe dentro de este equipo. ¿Ve? Bien eficiente. En algunos parques requieren que usted lleve o una bolsa para mantener la comida dentro o un bote. Le dicen a bear canister. Un bear canister, como puedes ver aquí, es el lugar donde se ponen toda la comida y esa prueba de osos. Es importante que donde quiera que usted vaya a ir, consulte con la oficina del parque en donde usted va a visitar para asegurar que está cumpliendo con todas las reglas. Muy bien, ahora vamos para el próximo, que va a ser la comida. Hablando de comida.
también vale la pena mencionar, así como está tan frío en el día de hoy que casi no puedo mover los labios, me voy a poner esto. Esto es otro equipo que yo uso para mantener mis orejas que se me están frizando bien calentitas. Las extremidades son muy importantes proteger en el viento y en el frío. Muy bien. Ok, vamos a hablar de comida. No tengo la comida aquí, pero voy a mostrar algunos videos que he hecho con comida deshidratada. Usted puede llevar comida, sea hecha en casa o comprada, deshidratada, o lo que le dicen freeze dried en inglés. Esto es congelada y seca. Ahora, si hay algo que yo necesito enfatizar, es que traiga suficiente agua. Lo voy a repetir. Traiga suficiente agua. Lo peor que tú puedes hacer en un viaje de mochilero es deshidratarte. Lo hablo por experiencia. Aquí hay una información que conseguí para saber cuánto agua traer para cuántas millas vas a llevar a cabo. Necesitas aproximadamente 1 litro por hora de actividad, aumentando en condiciones de calor o extenuantes y teniendo en cuenta 1 litro por cada 5 millas. Siempre lleva al menos 1 litro adicional de lo que he mencionado. Haciendo esos cálculos, llevando, vamos a decir, usted va a hacer 20 millas, pues vas a llevar 4 litros de agua, más uno adicional para asegurar que tenga suficiente. Muy bien, con todo eso dicho, pues como puedes ver aquí, yo tengo 2 botellas de Nalgene. Quiero compartir con ustedes que esta botella se le pueden poner agua hirviendo y esto se puede usar como un calentador en la noche. ¿Cómo así? Sí, señor. Tú le pones agua caliente hirviendo a estas botellas, te las pones en la bolsa de dormir, una en los pies, una en el pecho y vas a dormir como un bebé esa noche. Te lo aseguro. Muy bien. También aquí tengo snacks, tengo electrolitos, que son muy importantes conocer el electrolito. Esto te ayuda a restablecer la sal que vas perdiendo mientras vas sudando en una caminata. ¿Ok? Son electrolitos muy importantes, almendras, pasas, cosas así, lo que a usted le guste, eso es opcional. Y por último tenemos lo que es el Sawyer Squeeze, es un filtrador de agua. Lo recomiendo. Este Sawyer Squeeze es bien confiable ya que quita 99.9999% de toda bacteria, todo tipo de bacteria. Esto lo usan no solamente para viajes así de actividad, sino en muchos lugares en Centroamérica, Suramérica, donde la agua está contaminada. Ellos lo usan día tras día, siempre y cuando uno le haga un backflush, que es echarle el agua de vuelta para limpiar el filtro, y esto sirve para librarte de cualquier bacteria en el agua. Nunca tomes agua en el río, aunque esté lo más clara, porque es posible que más allá, más arriba, haya o un animal muerto o a un animal que haya fertilizado el área. Así que es muy importante llevar algún tipo de filtro. Este es el que yo uso y este es el que ha sido confiable hasta el sol de hoy. Ok, esto cubre lo que es la comida. Ahora, para el próximo punto. Ahora hablemos un poco de lo que es cómo llegar al campamento, sea orientación. Yo no sé cuál es la palabra en español, si me lo puede compartir en los comentarios abajo, pero a lo que me refiero es cómo te vas a orientar hacia tu campamento. Bueno, se puede hacer una de varias cosas. Puedes usar un mapa y si sabes usar un compás, también lo puedes hacer. Eso obviamente lleva destreza. Entonces lo que yo uso es una aplicación, específicamente la que se llama AllTrails. Ahora, esto no está patrocinado. También uso la otra aplicación que estoy tratando de usarla en este año, que se llama Onyx. Ahora, en mi opinión, yo prefiero el AllTrails. ¿Por qué? Para mí se me hace más fácil y conveniente encontrar rutas cerca de mi área. Obviamente, como cualquier aplicación, es gratis, pero está limitada. Y si pagas por la aplicación, pues vas a tener más opciones disponibles para tu ruta. Una de ellas es descargar el mapa antes de llegar, por si llegas a un lugar donde no tienes conexión, ese mapa ya está descargado y lo puedes usar, no importa si tienes conexión o no. Eso es lo que me gusta de esta aplicación. Quería compartir eso contigo
por si tú decides ir a una ruta, es muy importante saber a dónde vas y qué ruta vas a tomar para que no te pierdas. Ahora vamos para el próximo punto. Ok, el próximo punto del cual quiero hablarle es el higiene, hygiene, creo que así se dice. Y yo tengo todo en lo que es mi first aid kit, la bolsa de primeros auxilios. Aquí yo tengo todo personal. Cada cual tiene sus condiciones, ciertas cosas que uno necesita llevar para asegurar su seguridad. Y yo tengo todo lo mío. Pero algunas de las cosas que yo llevo es desodorante, no lo tiene que llevar, es opcional. Pero pienso que esto ha sido para mí algo bien vital, ya que algunas veces no hay agua para limpiarse. Y uso este hand sanitizer, el limpiador de alcohol, no sé cómo se dice en español. Y aquí también llevo el cepillo de dientes, pasta dentro de lo que es un Ziploc bag, como puedes ver aquí llevo eso. ¿Sabe que usted puede hacer esto? Es bien sencillo, consiguiendo algunas cositas de ya lo que usted tiene en la casa, para que así pueda usted ir a un viaje de mochilero. También vale la pena mencionar que cuando uno va a un viaje de varios días, es posible que uno tenga que usar el baño. Por lo tanto, que en cada viaje debería traer usted un trowel, porque usted no sabe cuándo va a llegar el tiempo de usarlo. Si usted quiere ver un video acerca de cómo hacerle el hueco usando este equipo, me lo deja saber en los comentarios abajo y lo haremos. ¿Qué más hay aquí? Yo traigo inodoro, papel de inodoro, no el inodoro. No traigo el inodoro, traigo el papel del inodoro. Y también traigo papel wipes, los que se mojan y tienen, ¿verdad? Se usan para limpiarse bien. Y bolsas. Y ese es el equipo del uso del baño. Todo en su bolsita para no equivocarse. Ok, por último, tengo aquí varias cosas que son totalmente opcionales, pero hay algo que pienso que es muy vital, especialmente cuando uno va a un viaje largo, le agarra la noche, necesita usted algún tipo de flashlight. No dependa totalmente en su celular, porque es posible que se le apague, y especialmente cuando está frío, la batería por lo general se acaba o se gasta más rápidamente. Yo me llevo un flashlight recargable, este es el Nitecore NU25UL. La batería dura bastante y tiene diferentes tipos de batería, de luz. Está el rojo que te ayuda para ver por la noche sin afectar tanto los que están alrededor. Pero es vital que usted traiga una linterna de algún tipo. Yo tengo tengo varios, pero este también lo uso, que se colapsa de esta manera. También está la cuchilla, me sirve bastante porque puedo hacer fuego rápidamente con esto, si me es necesario, como puedes ver aquí. Bien efectivo este tipo de navaja. También guantes, se usa para cuando están frío la temperatura como hoy, para poder hacer trabajos afuera, armar la carpa, armar lo que sea. Está también el Sunscreen Lotion, que es loción para anti luz del sol, no sé si así se dice, pero usted me entiende, para protegerse de los rayos del sol. Y repelente de insectos. A mí aquí los mosquitos me discriminan. No tengo ningún problema con eso, pero si usted se los come los mosquitos, es vital que usted traiga repelente de mosquitos. Eso es opcional. Ok. Y también algo opcional que para mí me ayuda bastante es lo que le dicen un walking stick, un bastón de trekking. Me ayuda porque se me hace más fácil las caminatas con este trekking pole y me protege de doblarme el tobillo. Que me he conseguido la Biblia, que creo yo es la Biblia más pequeña que yo he visto en mi vida. Si usted ha visto el canal y has leído la descripción de este canal, una de las razones por la cual yo hago estos tipos de eventos,
viaje de mochilero, campamento. Es para conectarme con la creación de Dios. Y yo creo firmemente que Dios nos ha creado con un propósito especial. Y no quiero irme sin antes mencionarle a usted que Cristo le ama. Dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero dejarte saber que Dios te ama y Dios te ha creado con un propósito especial. Espero que te haya gustado este video y que tú también te animes a salir a un viaje de mochilero. Esto es todo el equipo que yo uso, bien sencillo como puedes ver. No tienes que comprar cosas tan caras siempre y cuando consigas todo lo que es necesario para que puedas disfrutar tu tiempo en el bosque. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte. Y nos veremos en la próxima aventura con su servidor, el Buscador. Dios me los bendiga. De hecho, parece que escogí el peor día para grabar. Está tan ventoso y está frío. Se me cayó otra vez. Para. Oh, man. Se me cayó. ¡Uepa! Vino el viento a toda potencia.